conversar con don Fernando Villarán, ministro de Trabajo y además ahora decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Al fin y al cabo, sea PPK o sea Keiko, El modelo van a seguir. es verdad. Pero en realidad hay un tema más de fondo que es, podemos reactivar la economía con inversión pública y privada en el corto plazo, pero necesitamos reemplazar el motor de la minería, ¿no es cierto? Porque ese motor sí efectivamente ya se ha caído, tiene menos, digamos, empuje. La agricultura. Tenemos que diversificar la producción. O sea, en realidad esta ha sido una propuesta de este gobierno incluso, y el que encabezó esto es el ministro de Producción, Piero Gessi, en un plan nacional de diversificación productiva. Desgraciadamente este gobierno se ha demorado mucho en implementarlo. Claro, el presidente, y a esto se suma lo que se mencionaba, el tema de la infraestructura que tiene que tener un mayor impulso. El presidente se quejaba hace algunas semanas, o menos, creo unos días nada más, de todos los engorrosos procesos que hay que superar para poner la primera piedra. Más aún la segunda y hasta la última piedra, siendo él el presidente, el que tiene que tomar las decisiones quejándose del sistema que existe. No es válido, porque él es el jefe del Estado, por favor, el ministro de Economía le dice, oye, bueno, olvídate de esas trabas, vamos para adelante, hay que reactivar la economía. Esa es una crítica a su mismo gobierno. No se da cuenta. Sin duda del proceso electoral que él debería no se daba cuenta. Correcto. No, en realidad ahí ha habido un problema, porque efectivamente para eso está el Estado, para resolver los problemas y comenzar a invertir. Entonces, la diversificación productiva yo diría que sería el gran reto del siguiente gobierno. Espero que no se politice este asunto, que ninguno de los dos candidatos diga, como lo planteó el gobierno de Humala, ya no lo voy a ver, ¿no? Es una necesidad nacional, es una necesidad del país. Tenemos que prender otros motores, que efectivamente la agricultura, la agroindustria, la actividad forestal que planteó, digamos, en este plan Gessi. El tema del turismo. Turismo, está también la piscicultura. Entonces, el Perú, por ejemplo, es un gran productor de recursos marinos, pero del mar. China, que también es un gran productor, tiene la mitad de su producción viene del mar y la mitad viene de la tierra, o sea, de los lagos y ríos. O sea, hay una maricultura, digamos, en el continente, continental le llaman así. Eso prácticamente no se ha desarrollado en el Perú. Luego se planteó industrias culturales. Eso es una actividad también que tiene mucho futuro, incluyendo todo este tema de digital. Estamos en la revolución, digamos, de las TICs. Sí, hay algunos candidatos, entre ellos la candidata Verónica Mendoza, que ya no está en lead, ya no está en carrera, pero pusieron como una alternativa importante a ser destacada el tema del turismo, por ejemplo, como parte del desarrollo. ¿Qué tan importante puede ser aprender a desarrollar? Yo sé que hay países como España que viven del turismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tienen un turismo impresionante, Francia tiene un turismo impresionante. Nosotros tenemos cómo aprovechar con nuestra cultura, con nuestra historia y demás. Pero podríamos llegar a tener un nivel así de interesante, o como el de Uruguay. Absolutamente. En realidad, acabo de estar yo en la mañana en el Congreso de APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, y han venido invitados de Tailandia, de Holanda, de México. El de México dijo, México está captando anualmente 33 millones de turistas. Nosotros tenemos el 3%. 3%. Nosotros tenemos 3 millones, ¿no es cierto? No es nada. El 1% tenemos. No, el 10%. El 10%. Pero digamos, igual México no nos lleva tanta ventaja. O sea, estamos parecidos en cuanto a atractivos, ¿no es cierto? Turísticos. Turísticos, muy parecidos. Chile tiene también 3 millones y no tiene prácticamente nada que ofrecer. O sea, en realidad el potencial turístico del Perú es inmenso. Nosotros nos podemos plantear una meta de llegar a 10 millones de turistas en 10 años. Eso te reactiva la economía porque es muy intensivo en mano de obra. Entonces, es una actividad. Entonces, eso es parte de lo que podemos calificar como diversificación productiva. Pero lo hemos descuidado bastante el tema. Sí, es verdad, como que anda solo, digamos, por el sector privado. Lo mismo ha pasado en gastronomía. El boom gastronómico es un hecho, es real, pero lo ha hecho prácticamente el sector privado. Ahora, cada vez que hay mistura, y yo soy miembro de APEGA, tenemos que construir el campo ferial ahí en la playa. En la playa, no hay nada en la playa. Ustedes van, es un pampón. Sí. Eso cuesta un montón de plata montar. Si tuviéramos un campo ferial
permanente, como tienen todos los países del mundo, la feria pues de Berlín, de la de Italia, pero tenemos un centro de convenciones en San Borja, sí, que podría implementarse o no, eso o no hay el espacio, tipo Banco Mundial. No hay espacio abierto allí. Acá necesitamos que entren pues 400.000 personas, 500.000 personas. Bueno, a este ritmo van a hacerle un estadio al final, ¿no? Nosotros estamos compitiendo con ese tipo de ferias, ¿no es cierto? La alemana, la italiana, la de Miami. Tenemos que apuntar a eso además. Absolutamente. O sea, nosotros somos jugadores grandes en gastronomía mundial. Ahora lo decía el representante de Tailandia. Los grandes jugadores son Francia, Italia, España, Tailandia, Japón, Perú, ahí nomás está. O sea, el Perú está entre los 10 primeros y ojalá pues entre los 3 o 4, ¿no? Sí, de eso no hay ninguna duda. Ahora, el tema es cómo impulsar ese tema. Hay que hacer, creo yo, si bien es cierto, Mixtura me parece vital, me parece importantísimo y hay que crear espacios para eso, ya tenemos que empezar a dar otros pasos para que Mixtura no termine siendo el único punto, ¿no es cierto? Obvio, no, en realidad nuestra cocina es regional. Tendríamos que hacer mixturas regionales. Sí, correcto. O sea, cosa que ocurre también en México y en otros países que tienen una estatura, digamos, mayor. Entonces, pero punto uno que yo quería plantear es: el Estado no se ha comprado este pleito. O sea, el Estado es ausente. Digamos. Ninguno que tenga que ver con turismo. Yo no lo he visto, por ejemplo, aprovechando nuestra séptima maravilla del mundo como debería haberla aprovechado. Es verdad. Ni nuestras líneas de Nazca súper descuidadas y ahora encima con gente que se va a poner esteras en las líneas de Nazca destrozándola totalmente. ¿No visto eso? Sí, por supuesto. O sea, hay invasiones en nuestra línea de Nazca. Es imposible, eso no puede ser, digamos. Pero en todo caso, por lo menos lo mínimo minimorum es que el Estado invierta en un campo ferial para hacer mixtura con, digamos, una proyección internacional, hacerle competencia a las grandes ferias gastronómicas mundiales. Eso es un sector muy importante. Otros temas que están en agenda, yo diría la informalidad. La informalidad quizás es el mayor reto del Perú, porque el 75% de la fuerza laboral es informal, no tiene derechos plenos, no tiene, digamos, seguro de salud, no tiene jubilación, tampoco tiene, digamos, plenamente vacaciones, en fin. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos del próximo gobierno, formalizar en lo posible la fuerza laboral. Y la clave ahí es apoyar al sector de micro y pequeña empresa. Fernando Villarán, seguimos conversando con usted acerca de este tema. Creo que había quedado tronco la idea. La informalidad, sí. O sea que es un gran reto para el siguiente gobierno. Hay 3 bolsones de informalidad en varias actividades. Exitosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es apoyar masivamente a esos sectores para que aumente su productividad. Aumentan la productividad, aumentan sus ingresos, salen de la informalidad. Eso no se ha hecho en el país. Hemos abandonado, digamos, a la pequeña producción. Lo que se ha buscado es un poco las ideas de Hernando de Soto, que es básicamente simplificación de trámites y títulos de propiedad. Eso sí se ha hecho, pero ya se está tratando de ir por el tema impositivo también. Es verdad, reducir los impuestos, pero no ha dado resultados, pues desgraciadamente. O sea, tenemos que ir a lo seguro. Estados Unidos tiene una institución que se llama Small Business Administration, SBA, que tiene una excelente página web, no solamente en inglés, sino en castellano, porque hay un montón de empresarios que son latinos y que entran ahí y tienen todos los beneficios. Gasta Estados Unidos $1.000 millones anuales en apoyar a sus pequeñas empresas. En el Perú gastamos 3 millones. O sea, claro, hay una distancia entre los dos países, pero... Tiene un organismo especial para las pequeñas empresas. Para la administración de las pequeñas empresas. Aquí teníamos uno que era Prompime, pero se cerró en el año 2007. O sea, en el gobierno anterior, no en este. Pero algo de eso tenemos que generar otro, pues. Por supuesto. Entonces, con esto podemos reducir la informalidad. El otro gran tema relacionado con informalidad es la generación de empleo juvenil, que es particular, digamos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ya desde la marcha de la ley contra la ley Pulpín, no están pidiendo que le den una chambita cualquiera en un supermarket, en una cadena, ¿no es cierto? Están aspirando algo más. Claro, una cadena, ¿no es cierto?, de farmacias, sino que quieren un empleo de calidad, que le paguen mejor. Y eso va de la mano con una educación de calidad. Educación de calidad, empleo de calidad, ganar más, ¿no es cierto? Y entonces
esos son, yo creo, los temas. Retos, ¿no? Los retos importantes. Correcto. Esos son los retos. Y la juventud es importante. La juventud está movilizada. A diferencia de lo que veíamos hace 10 años, que nos quejábamos que la juventud es apática, que no sale a la calle, que no se compromete con su país. Ahora está saliendo a la calle a cada rato. Se ha notado eso, ¿no? Y el próximo gobierno, cualquiera sea, si no atienden esas demandas, van a tener respuesta en las avenidas. Hay que encauzar todo eso, ¿no? Antes que se desborde de manera incontrolable. Y la India es un excelente ejemplo. Normalmente nosotros, digamos, levantamos el caso de China, que ha seguido un camino un poco más tradicional, porque ha desarrollado la agricultura, la industria, se ha industrializado, está produciendo automóviles, camiones, no sé, tractores, maquinaria, pero la India ha ido por un camino un poco diferente, se ha ido hacia las industrias, digamos, de la inteligencia, ¿no es cierto?, del conocimiento, del software. Bangalore es una de las ciudades donde tiene las mejores universidades justamente de software, vienen incluso de Estados Unidos a estudiar ahí. Entonces se ha dedicado, se ha especializado en eso. Muchas de las empresas más grandes del mundo llevan todo su material a que sea procesado en la India, ¿no? Y incluso aprovechan la diferencia de hora. En la noche de Nueva York está procesándose en las computadoras de la India y para la mañana siguiente ya tienen toda esa información digitalizada, por ejemplo. Entonces, digamos, la India ha aprovechado esto, es un buen ejemplo y nosotros también tenemos que seguirlo. Quisiera el último comentario sobre este punto es que cuando hablamos de infraestructura no solamente nos debemos fijar en la infraestructura física de carreteras, puertos, aeropuertos, sino también infraestructura digital. O sea, para tener una verdadera revolución digital necesitamos una infraestructura, que haya banda ancha, internet en todos los pueblos del país, todas las universidades lo tengan, y eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar nuestro oyente, ¿no? En realidad hay, digamos, un margen de maniobra de lo que llamamos política fiscal y monetaria. El actual gobierno y el BCR y el MEF tienen una política bastante conservadora. El jefe de plan de gobierno en materia económica de Verónica Mendoza es Óscar Dancourt. Yo lo conozco bien, he estudiado con él, es profesor de la Universidad Católica y él es keynesiano, digamos, ¿no? Y ellos tienen una política más flexible desde el punto de vista del gasto público y de la política monetaria. Entonces yo creo que había un margen, por ejemplo, para que haya emisión monetaria, se pueda hacer estas obras de infraestructura, generar empleo. Había, digamos, hay un margen de reactivación que no ha utilizado este gobierno y creo que, digamos, el equipo de Verónica Mendoza sí lo iba a hacer. Y en segundo lugar está el tema de los tributos. Ellos evalúan de que ha habido demasiadas exoneraciones, que, digamos, las empresas más grandes no pagan lo suficiente, cosa que además ha sido corroborado por los famosos papeles de Panamá, ¿no es cierto? Los Panama Papers. Panama Papers, claro, que nos han mostrado que hay mucha gente que está preocupada por no pagar impuestos y de hecho lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí eran las dos medidas que podían explicar cómo se va a financiar, digamos, las propuestas, ¿no? Don Fernando Viera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, muy amable. No, con mucho gusto y hasta cualquier momento. Muy bien, don Fernando Viera, ministro de Trabajo y decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado con nosotros.